es un gusto que nos acompañen el día de hoy a esta charla que nos parece de repente un poco tardía porque la película salió ya hace un tiempo y creo que da para reflexionar bastante, y sobre todo desde este título de Transitar por el Pensamiento resulta fundamental hacer relecturas a filósofas como Simone Weil, que en su momento tuvieron pues origen contextualizado en una Francia, pero que ahora nos ayudan a entender tiempos contemporáneos. Y de eso va la filosofía justo, tratar de leer los tiempos actuales desde reflexiones anteriores que nos permiten tener ese pensamiento crítico. Por eso es un gusto que esté con nosotros hoy Mario, que nos presenta esta breve charla, Barbie, análisis desde el pensamiento de Simone Weil. Les presento un poco sobre Mario. Su nombre es Mario Alejandro Montemayor González, jesuita, maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Monterrey. Colabora desde el 2020 en Ibero León como académico del Centro de Formación Humanista, donde forma parte del equipo de pastoral universitaria y ha sido profesor de asignaturas del área de reflexión universitaria, tales como interculturalidad, discernimiento y sentido de vida. Colabora con el colectivo Achlum, que significa Tierra Nueva, en acompañamiento a familias otziles migrantes de la ciudad de León. Pues nuevamente les doy la bienvenida tanto a quienes están presentes como en línea. Espero disfruten la charla y lo interesante será el diálogo que se abrirá después. Pues un gusto poder compartir aquí con ustedes sobre sobre esta película que es un fenómeno cultural, Barbie. Ojalá la mayoría hayan tenido la oportunidad de verla. Un poco les cuento el preámbulo de cómo surgió este diálogo. Este diálogo de filosofía se organiza cada mes aquí en la universidad y hemos ido hablando sobre distintas propuestas filosóficas. Yo traía en mente desde hace algunos meses a Simone Weil, que es una filósofa francesa. Ahorita se las voy a presentar mejor, pero ella, digamos que durante mis estudios de filosofía, hace algunos años, como que te vas topando con filósofos o filósofas con las que conectas más, menos, y con ella hubo algo que me atrapó y como que me quedé ganchado, digamos, con su pensamiento y empecé a leerla. Entonces empecé a leerla y me he ido aproximando a su obra, que es una obra vasta, y poco a poco he ido conociendo un poco de ella. Me curo en salud diciendo que no soy especialista en Simone Weil, pero sí he ido leyendo su obra y creo que tiene elementos interesantes para la reflexión. Y entonces, platicando con Gerardo hace algunos meses, yo traía la intención de platicar de su obra, que podamos tener un espacio en la universidad para hablar de su obra. Y hace un mes pues me topo con la película de Barbie, así sin esperar mucho en realidad, como pues diciendo, bueno, pues una película interesante podría ser. No esperaba mucho y me sorprendió como el contenido que había en la película, y ahí pensé, dije, bueno, podría ser buen momento como para hacer un cruce entre el pensamiento de esta filósofa francesa de principios del siglo XX, o sea, que escribió hace casi 100 años, y Barbie, ¿no? Pues esta película que ha atrapado, digamos, el escaparate estos últimos meses. Y bueno, sobre eso pues quisiera hablar. Como advertencia también, pues lo que voy a presentar aquí es un análisis posible, una posible interpretación de la historia de Barbie, con la salvedad de que puede haber muchos otros análisis, que puede dársele diferentes abordajes. Lo que voy a hacer yo es como detenerme en algunos puntos importantes, digamos, que me parecieron relevantes desde la mirada de Simone Weil. Simone Weil no es una filósofa feminista, es una filósofa, digamos, que pensó muchos temas diversos, ¿no? Entonces, bueno, en lo que vamos charlando, tal vez en algún momento llegará la pantalla y podremos ver más información. Creo que ahí viene ya la escalera. Entonces, pues no sé si en lo que instalan les voy contando o hacemos un breve entremés para que se instale el cable. ¿Le seguimos?
Ok, les voy contando de Simone Weil. Creo que aquí sí sigue viendo. Ella es una filósofa judía que nació alrededor de 1900. Estudió filosofía en una época que era difícil que las mujeres estudiaran filosofía, en la Escuela Normal Superior de París, junto a Simone de Beauvoir. Probablemente algunos de ustedes conozcan a Simone de Beauvoir, que es un representante, tiene una obra interesante que se llama El segundo sexo, y es de las precursoras en el pensamiento feminista desde la cancha sociológica, filosófica. Empezó a escribir mucho. Simone Weil estudió junto a Simone de Beauvoir en esta escuela de buen nivel en París. Después de esos estudios de filosofía empezó a dar clases en varios lugares, y algo que le llamaba mucho la atención a Simone Weil era el trabajo obrero, el trabajo de las fábricas. Era un tiempo donde, digamos, el fordismo estaba cobrando mucha fuerza y había grandes fábricas en Francia contratando obreros, y el tema de los obreros había sido poco estudiado en aquel momento. Ella opta por irse a trabajar a la fábrica Renault algunos meses, y entonces trabaja como obrera un tiempo en Renault. Ahí tiene una experiencia fuerte de vivir, digamos, condiciones de opresión e injusticia en la maquila francesa, digamos, del principio del siglo XX. Va a ser ella muy sensible a decir, necesitamos como tener espacios para ir con las víctimas, directamente con las víctimas, y escucharlas y tener la vivencia. Digamos, en ese sentido es una pensadora o una filósofa no académica. Yo diría, Simone Weil no es académica, es más bien una pensadora itinerante que a partir de sus experiencias que iba teniendo, iba escribiendo sobre cosas. Sus escritos, y eso es lo complejo de su pensamiento, no es un pensamiento sistemático, como otros filósofos, como en Kant, en Heidegger podrán encontrar, sino es un pensamiento sobre temas diversos. Muchas gracias. Es un pensamiento como más bien en el movimiento, y ella escribía mucho en cuadernos, iba teniendo experiencias, iba escribiendo en cuadernos, y tiene diversos escritos como regados, ¿no? También estuvo muy en diálogo con el comunismo de la época, sobre todo con León Trotsky, que es un pensador ruso, que estuvo de hecho exiliado en México. Allá en Francia tuvo muchos diálogos y críticas al comunismo del momento, al Partido Comunista Francés sobre todo, y luego se enlistó como voluntaria estaba iniciando la Guerra Civil Española, y se enlista como voluntaria y trabaja como periodista, reportando lo que estaba pasando en la España franquista. Y entonces, bueno, también eso la hace entrar en contacto con otro territorio, digamos, de opresión, por decirlo así, y desde ahí pues también empieza como mucho de su pensamiento. Finalmente estuvo muy cercana a pensadores como Lanza del Basto, un pensador de la no violencia, pacifista, y entonces como que esa itinerancia eran momentos, le toca vivir entre las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es una pensadora joven, muere a los 34 años, muy joven, de tuberculosis. Entonces eso le da un connotado de decir, son escritos de una joven que de los 20 a los 34 años anduvo itinerante en Europa, en la Europa de entreguerras, y estuvo poco en las aulas, estuvo más afuera, y escribió muchísimo en esos 14 años. Por decir algunos ejemplos de su obra, tiene apuntes sobre la supresión general de los partidos políticos, tuvo relación con los anarquistas, que le dio a pensar sobre el tema de los partidos políticos, opresión y libertad, agonía de una civilización, la civilización europea, que ella veía que iba en decadencia la civilización europea, pensamientos desordenados, la persona y lo sagrado. Fue una pensadora religiosa también cristiana, que en algún momento se topa con el cristianismo. Ella no es católica, es judía no observante, se topa con el cristianismo y tiene una relación muy cercana con el cristianismo que le ayudan a pensar sus categorías que están marcando. Sin embargo, nunca se adhiere, digamos, oficialmente a la iglesia. La condición obrera, tiene un tratado importante sobre la condición obrera de principios del siglo XX.
Gravedad y Gracia, y tal vez yo diría la obra más importante que creo que tiene ella se llama Echar Raíces. Hace una reflexión sobre el arraigo o el desarraigo en la sociedad contemporánea. Esto nos da como algún punto de inicio de qué está pensando Simone Weil, y creo que nos puede introducir bien para entrar directamente a Barbie, ya esta obra fílmica de la que vamos a hablar. Y bueno, voy a analizar Barbie desde la justicia, una sola categoría, la justicia. Vamos a ver como la mirada de la justicia en Barbie. Sobre todo, justicia diferente al derecho. Sí es importante hacer esa distinción. Aquí tengo colegas abogados. Justicia tomando su distancia del derecho, usándolo tanto cuanto ayude, digamos, a ir a la justicia. Y una de las preguntas que está en Simone Weil es este asunto de cómo superar el desequilibrio de la fuerza. En las relaciones humanas lo que hay presente es un desequilibrio de fuerzas y de poder, todo el tiempo. Ese desequilibrio hay que lidiar con él. ¿Cómo vamos a lidiar con el desequilibrio de fuerzas? El derecho se inventó para hacer frente a esa desigualdad, ¿no? Lo único que hay es desigualdad de fuerzas entre grandes y pequeños, entre grupos sociales, entre hombres y mujeres, y hay que lidiar con ese desequilibrio, con esa desigualdad, sobre todo para que en esta tensión entre la fuerza de la ley o la ley del más fuerte, que la ley del más fuerte venía siendo como una tradición, y la fuerza de la ley puede tener ciertos límites para proteger a quien está más vulnerable, a quien tiene menos fuerza, ¿no? Eso está pensándose desde la justicia. La justicia se trata de proteger a quien tiene menos fuerza. Entonces, suponiendo también que hay una tendencia de todo grupo humano a expandir su poder, de toda persona, como decía Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, es decir, la voluntad de poder como algo movilizador de lo humano, el poder como algo que nos mueve, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de decir esto nos da vida, ¿no? Nos da vida porque lo único que tenemos es poder, y mientras tengamos más poder, podremos ensanchar nuestro bienestar, ¿no? Digamos, asociado a esa idea. Tendría más matices, pero como un primer momento sobre la justicia. Ahora, ¿cuál es mi tesis? Yo lo que sostengo es que Barbie es una película que es un camino de descreación de Barbie. Este concepto descreación es un concepto de Simone Weil, ella lo escribe así en uno de sus libros. La descreación es transformar lo creado en increado. Y pongo una frase importante de ella que dice: participamos en la creación del mundo descreándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Participamos de la creación del mundo, de todo el mundo, que siempre se está creando y recreando, descreándonos a nosotros mismos. Entonces, esa sería como la premisa de la que parto, y Barbie está en ese camino. La película de Barbie, vamos a ver, les voy a presentar cómo es la descreación de Barbie, cómo se está descreando ella. Siguiente, por favor. Ok, ya entrando en la película, primera escena o primer momento de la película. Barbie está en crisis, ¿no? Ojalá la mayoría hayan podido ver la película para que puedan entender bien de qué estoy hablando. La Barbie estereotípica, así le llaman ellos, la Barbie estereotípica entra en crisis. ¿Cuál es lo que es, podemos ver la crisis de Barbie? Los pensamientos suicidas. Le viene un pensamiento de muerte, que lo grita en una escena donde dice: ¿alguien ha pensado en que nos podemos morir? Entonces dice: ¿por qué está ese pensamiento aquí? O sea, no tiene nada que hacer en este mundo perfecto que estaba construido. Después se cae, y lo que detona la crisis es que ve sus pies, que están horribles, son muy feos. Esa fealdad de sus pies le hace caer en cuenta que está en una crisis terrible. Esa imagen donde está con sus compañeras y le dice: ¿qué es esto? Sus compañeras le recomiendan ir con esta Barbie rarita, la Barbie rarita, chamana, etcétera, que ha sido abusada por muchas niñas, entonces está excluida del Barbieland. La Barbie rarita le ofrece una solución para curarse y le dice:
mientras estés vinculado, hay una vinculación que se hace entre la niña y la Barbie, entonces tú tienes que regresar a esta vinculación. Y por eso tienes que ir al mundo real, a restablecer algo que se rompió, y por eso tienes tú esa crisis. Y luego le pone esta imagen de un zapato, tacón y un guarache. Ella elige el tacón y dice, no, el guarache, estás obligada a ir a la realidad, si no te va a servir más celulitis. Y entonces ella dice, ok, tengo que ir a la realidad, tengo que ir al mundo real, ¿no? Entonces ese es como el detonante de la crisis, hasta ahí. Ahora, en el mundo real, ya cuando Barbie, Ken se le cuela, ¿verdad? Se mete ahí al carro y se le sube a Barbie, porque Ken estaba pegado toda su vida, dependía de esta relación con Barbie. Barbie experimenta los agravios del mundo real que una mujer experimenta en Los Ángeles de la Costa, cuando le gritan, le dicen los piropos. Entonces ella empieza a sentir el agravio. Ken, por el contrario, empieza a maravillarse, porque empieza a descubrir el poder masculino que está fuerte en ese mundo y empieza a saborearlo, ¿no? Le empieza a gustar. Pero quiero resaltar sobre todo una escena interesante cuando está Barbie en la banca y empieza ella a contemplar, cierra los ojos y empieza a contemplar a la niña con la que ella era jugada, ¿no? O sea, jugaban con ella y entonces aparecen muchas imágenes y en esas imágenes ella empieza a sentir. Todo lo que empieza ella a recordar, empieza a sentir, y no sé si recuerdan que ahí es donde le corre una lágrima. La primera vez que llora y dice, ¿qué es esto? O sea, es una sorpresa ante la sensibilidad. Y ahí es donde puede ver y sentir la belleza de una persona, de una anciana que estaba a su lado en la banca, y voltea y le dice, qué bella eres. Y ella le dice, sí, ya lo sabía. Pero esa primera es el momento donde Barbie empieza a despertar. Ella tuvo una crisis. Hay un momento donde a través de cerrar los ojos, recordar imágenes que no tenía presentes, siente y capta belleza, puede captar belleza en el mundo real, ¿no? Y además, cuando Barbie va con la otra niña que la agrede, la niña que ella pensaba que era su dueña y que la agrede, le dice toda la farsa que representa Barbie, que es una fascista, capitalista, parte del sistema que nos ha generado a las mujeres tanto sufrimiento, y empieza a decirle. Entonces Barbie experimenta el dolor ante la farsa de su vida, de su historia, de todo lo que ella pensaba que era magnífico, representa una farsa. Entonces la crisis va aumentando, ¿no? Empezó con sus pies, ahora se da cuenta que toda ella y lo que en donde ha sido construida es una farsa. Ok, siguiente momento. Mattel la persigue a Barbie, van tras ella. Ken se devolvió a Barbieland porque se maravilló de un mundo donde gobernaran los hombres y se va a decir, le voy a decir esto a mis compañeros para crear algo parecido en Barbieland. Barbie tiene que seguir escapando de Mattel, que las empieza a perseguir porque es un peligro, y regresa a Barbieland. Me salto ya, los dos regresaron a Barbieland. El patriarcado se viene imponiendo en Barbieland, porque Ken ha ido como pasando esto a sus compañeros. ¿Cómo superar los desequilibrios generados por las relaciones de fuerza? Era Barbieland un lugar donde el régimen era controlado por mujeres. De repente Ken empieza a fisurar ese régimen, lo quiebra y empiezan los hombres a crecer. Esa tensión cambia el orden establecido. El orden que había en Barbieland se desajusta y ahora entra el orden patriarcal. Y las mujeres están contentas con eso. Todas se ríen, les gusta servir a los hombres, lo ven muy bien. ¿Y quién tomó esa ventaja? Empezó a difundir eso, y el asunto de las mujeres es que no recordaban Barbieland antiguo. O sea, era un asunto de memoria. No era un asunto que las estuvieran obligando, sino que el modo en que acomodaron el nuevo, ahora Kendom se llamaba,
era que los hombres eran los protagonistas ahora y las mujeres los servían y las mujeres estaban contentas y no recordaban cómo era lo anterior. Y entonces es cuando empieza Barbie, ya estaba en una tercera crisis, o sea, venía de crisis en crisis. Barbie en su tercera crisis dice, ya estoy derrotada. O sea, no solamente en el mundo real, sino ahora aquí me han quitado todo. Ya lo he perdido, era su tercera crisis, estaba tirada, se la llevaron a la casa de la Barbie rarita, como decir, pues, ¿cómo la levantamos? ¿No? Ya no hay modo. Y la estrategia que plantea ahí Barbie, ¿se acuerdan la imagen donde empieza la dueña de Barbie a hablarle con mucha fuerza y a recordarle todos los agravios que como mujer había sufrido? Y se los empieza a recordar a Barbie y se los dice muy enojada. Y entonces Barbie está impresionada por todo ese agravio que ha sufrido como mujer y despierta a otra compañera. Y entonces la otra compañera recuerda cómo era Barbieland antiguo. Entonces se dan cuenta que la estrategia era, si alguien que ha sufrido las consecuencias de ser mujer se para delante de ti y le empieza a decir todas las verdades que le hacen dolerse, mi compañera va a despertar y va a recordar cómo era Barbieland. Y entonces ese uso de la memoria va a ser importante, la memoria como una estrategia, la memoria y la víctima. Es la víctima que cuenta su dolor, su padecimiento, y la otra persona que puede mirar la luz de decir, es cierto, recuerdo cómo era antes. Entonces esa memoria hace despertar a las Barbies. Las Barbies empiezan a despertar, una tras otra, tras otra, tras otra. Y la segunda estrategia es, vamos a pelear a los Ken, que los Ken se empiezan a pelear entre ellos. Su punto débil es el ego. Si cuando Ken está seduciendo, todas estamos maravilladas, y luego nos vamos con el otro Ken, se van a empezar a pelear con ellos, entre ellos. Y sucede así. Entonces son dos estrategias, memoria y dividir al contrincante. Hasta ahí vamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos interactuar, si van surgiendo alguna pregunta. Escena 4. Las Barbies ganan la Constitución. Hicieron esta lucha entre los hombres, se pelearon efectivamente, a los hombres se les olvidó que había la votación de la Constitución, ganan la Constitución. Dice Simone Weil, no puede mantenerse un orden duradero si se funda solo en la fuerza. Hasta ahorita, toda la estrategia ha sido una estrategia de lucha. Cómo debilitar para subir, ensanchar el poder, la fuerza, o recuperar al antiguo régimen. En este mundo, el enfrentamiento perpetuo de fuerzas es en continuo movimiento. Es un mundo donde las fuerzas siempre van a estar en movimiento, por lo tanto siempre va a implicar una lucha de grupos sobre otros para ir ensanchando el poder. Eso ha venido pasando. Barbie y Ken han venido luchando uno detrás de otro. Entonces lo que hay es un desequilibrio de fuerzas que siempre va a haber. El desequilibrio de fuerzas entre grupos, entre personas, entre cualquier persona. Decía Foucault, hay una microfísica del poder que se está ejerciendo todo el tiempo. No hay forma de que salgamos de ahí. Entre cualquier relación humana. Y entonces este modo de ver la fuerza es en dirección a la guerra. ¿Cuál es mi ofensiva y cuál va a ser la contraofensiva de mi adversario? Ahora quisiera a partir de aquí pasar al análisis que estoy haciendo desde Simone Weil. 3 análisis que ella propone. La siguiente, por favor. El primero es un salto hacia la debilidad. Ella está proponiendo en esta lucha de fuerzas y poderes un salto hacia la debilidad. Es algo a contracorriente. Todos vamos ensanchando nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra voluntad de poder opera todo el tiempo, y ella dice, hay que ir en el sentido contrario, un salto hacia la debilidad. Y su propuesta es sustraerse de la fuerza. Lo que va a haber siempre es lucha de fuerzas, y de egos, y de grupos,
variados. ¿Cómo sustraerse de la fuerza e ir hacia la debilidad, hacia la fragilidad, lo vulnerable? Para reducir el propio poder. Es un poco contraintuitivo. ¿Cómo reducir el propio poder? Y en ese sentido, como un camino de descreación. La descreación como alguien que se va reduciendo su poder, y la descreación como un camino que nos lleva a la justicia. Entonces a partir de ahí voy a analizar la liberación de Ken. ¿Cómo fue liberado Ken? Ken está atrapado porque fue creado para estar al lado de Barbie. Entonces Barbie no lo pela. Y entonces, ¿por qué Barbie? Me surgió la pregunta, ¿por qué Barbie ayuda a Ken una vez que ya han ganado la Constitución? ¿Se recuerdan cuando la escena? Ganan la Constitución las mujeres, todas están celebrando en la casa de Barbie, y Ken se sube llorando al cuarto. Es el primer momento en que llora Ken. Y Barbie va tras él a ese cuarto, a auxiliarlo, como ayudarlo. ¿Por qué lo ayuda? Ya ganó Barbie, ya volvió el régimen. ¿Por qué va tras él? ¿Es acaso que Barbie se compadece? ¿Cuál es el movimiento que tiene Barbie en ese gesto? Y además en ese diálogo lo está animando a que se suelte de ella. Ver Ken está llorando, llora y llora, y dice, es que no sé quién soy, todo lo he construido a partir de ti, de ir contigo, y entonces él ve la respuesta como, tú tendrías que estar conmigo. Y Barbie le pone claro decir, yo no quiero estar contigo, pero además de que no quiero estar contigo, quiero que tú seas sin mí, que tú puedas ser sin mí. Eso a Ken lo libera, porque los fabricantes de Mattel lo habían programado para que Ken estuviera para Barbie. Y libera a Ken diciéndole, sé tú sin mí, busca quién eres tú sin mí. Se desprende de ese poder, porque hasta antes Barbie dominaba a Ken. Podía llevarlo casi como perrito a cualquier parte. De hecho, se lo llevó como perrito. Libera a Ken de la dependencia, de la vinculación que tiene Ken con Barbie. Ken en ese momento se libera, le cambia el rostro, es cuando avienta su chamarra de piel, y entonces es un nudo donde él se liberó de la sumisión. Ahora, ¿cómo se libera Barbie? La segunda liberación, Barbie. ¿Por qué Barbie elige irse de Barbieland? Una vez que ha pasado todo este recorrido, ¿por qué elige irse de Barbieland? Si ya había ganado la guerra, nuevamente la Constitución ya estaba establecida, era un sitio genial donde no trabajabas, donde había fiesta, donde bailaban todo el tiempo. ¿Qué está empujando a Barbie a irse de ahí? Está renunciando al paraíso, ya había restablecido el orden, y Barbie decide irse de Barbieland. Esta vía es la que yo le llamo la vía de la descreación. Decide hacerse humana. Decide dejar de ser Barbie. De la Barbie que habían fabricado Mattel. La Barbie que Mattel fabricó y que las tenía en Barbieland, decide ella dejarlo, ese espacio. Y tiene un diálogo con su creadora, esta anciana que aparece ahí en la última imagen, donde empiezan a dialogar y le dice, pues tú eliges si quieres salirte de Barbieland. Barbie le está pidiendo permiso y ella le dice, no me pidas permiso, tú elígelo. Y ella empieza a recordar muchas escenas con madres e hijas que están en ese diálogo. Hay como una especie de vinculación que ella la atrapa y decide dar el salto, la novedad que va a ser irse con la ginecóloga. Ese es su salto, como cierra la película, es el cierre de la liberación. Ella se hace humana yendo a la ginecóloga. Es un momento de decir, regreso a la carne, donde está lo incierto, donde hay dolor,
donde no está controlado. No es el Barbieland donde todo funciona, todo es igual todo el tiempo, todo es perfecto todo el tiempo. Regresa a la carne, donde lo único que hay es incertidumbre. Es el retorno de decir, dejo de ser Barbie y entro a ser humana. Entro a ese otro juego, pero desde el sentir. Ahora ya sé sentir. Eso no sabía en Barbieland, no sabía sentir, ¿no? O sea, todo era alto. Entonces, bueno, ese es el giro de la descreación de Barbie. Y finalmente, el eje de la justicia más allá de las instituciones. Justicia más allá del derecho, inclusive. Mattel quedó fuera. Mattel está corrompido. Patriarcal. Burócrata. Y le importa el dinero. Barbie capta eso. Es su institución creadora, Mattel. Cuando ve la junta de gobierno de Mattel y ve cómo la quieren meter, lo que andan buscando, se libera de Mattel. Empieza a escaparse de Mattel todo el tiempo. Y es en relación, en el diálogo directo con la creadora, no con Mattel. No vía Mattel, es directamente con su creadora. Donde ella encuentra, como decir, esta sí me está pensando más allá de su interés. Me está pensando que yo encuentre lo que sea. Entonces es en esa liberación donde se puede encontrar la justicia más allá de las instituciones. Entonces, como conclusión, para ya poder dialogar un ratito, la descreación como emergencia de algo nuevo. La nueva, ahora es Bárbara, no sé si va a seguir siendo Barbie en el mundo real, es Bárbara, tiene todo un camino abierto, se abre algo nuevo. No, ¿cómo será Bárbara ahí, en ese mundo nuevo? Pues ya la película ahí cierra. Pero es esa posibilidad de que se está abriendo algo totalmente nuevo, algo insospechado. Ya no es despertarse y que se vaya a la regadera donde no hay agua y el desayuno, que ya estaba todo como en un caminito. De repente hay algo que no sabemos qué es, qué va a pasar. La descreación como algo que lleva a la incertidumbre, pero también a la liberación. Descreación diferente a la deconstrucción. Eso será interesante ver el matiz. Simone Weil no habla propiamente de deconstrucción. Es algo más reciente. Pero la descreación como otro camino, una vía diferente, alterna. Participamos en la creación del mundo descreándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Esa descreación de Barbie, a su fabricación, a su fábrica de Mattel, puede vincularse tal vez con alguna fabricación, ¿no? Todos también... Hay muchas fuerzas exteriores que nos han intentado fabricar nuestro proyecto de vida, lo que deseamos, lo que queremos, nuestro modo de ser hombres, nuestro modo de ser mujeres, etc. Hay muchas fabricaciones. Y la vía que está proponiendo Simone Weil es la sensibilidad, aprender a sentir, la contemplación, se detenía mucho en las contemplaciones, memoria de la víctima. Siempre ir a la víctima. Para la justicia hay que ir a la víctima directamente, no por el periódico, no por el AM, por escuchar a la víctima directamente. El salto a la debilidad, la atención creadora, que es esa atención que le da Barbie a Ken cuando lo ve sumido en el dolor, en el llanto en la cama, y Barbie se detiene y lo contempla. Ese detenimiento es lo que la puede llevar a la elección, a elegir una alternativa de quién realmente está llamada a ser, Barbie. Y cierro con esta frase donde Simone Weil habla del arraigo de la justicia. Dice, el camino que conduce del dolor a la justicia no pasa por las instituciones ni por el ordenamiento jurídico, sino por la capacidad de atención respecto a aquel que es tan desgraciado que ni siquiera tiene suficiente voz para reivindicar sus derechos.
pues bueno, yo creo que Simone Weil pues nos da para poder dialogar. Barbie también tiene muchos caminos de interpretación. Agradezco su atención y bueno, pues aquí podríamos dialogar un rato sobre también impresiones, diferentes perspectivas, ángulos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Me quedo justo con esto último de la justicia. Me parece que estamos hablando de un buen ejemplo de justicia social, donde implican dos cosas, la descreación, pero me parece que la descreación tiene que ser en un contexto donde vemos a la otra edad, a la otra persona. Hablabas de la comunidad, cómo se liberaban en comunidad en este salto hacia el otro para desde ahí lograr un cambio. Y es un buen ejemplo a partir de esta cultura pop que nos ayuda a repensarnos, a buscar otras opciones y a volver a ver desde estas interpretaciones. Entonces se abre el diálogo para cualquier cuestión que tengan de preguntas hacia Mario. Gracias. Sara, ¿qué micrófono conviene más? ¿Verdad? Para que nos escuchen. Acá yo. Muy bien. Ay, hola, bueno, mi pregunta es que entonces Simone Weil, o sea, propone que la descreación también puede ser comunitaria, o sea, bueno, por lo que entendí es que Barbie pues se descrea y en conclusión eso comparte en la comunidad porque los Ken se quedan así de que wow, ¿qué estamos haciendo? Y por consecuencia, pues al final por eso creo que empatiza con Ken, porque es como de que es que tú también te estás descreando como yo. Entonces, al final, esto de la justicia, de como lo propone Simone Weil, es de la justicia es comunitaria, o sea, la descreación es para un conjunto, o sea, si alguien empieza descreándose, por consecuencia va a, o sea, descrear al resto, porque como estamos construyendo, bueno, por lo que propone es de que estamos construyendo un mundo, entonces todos habitamos el mundo, ¿no? Si alguien se descrea, por consecuencia descreamos a otros. Es que tiene que ser esta parte. Muy interesante pregunta. Yo creo que es fundamental eso porque, digamos, entre la relación entre individuo y sociedad, digamos, las relaciones de fuerza siempre están operando. Digamos, todos estamos sometidos a diferentes relaciones de fuerza en nuestros contextos. Por lo tanto, las relaciones de fuerza es algo comunitario. Sin embargo, en la perspectiva de Simone Weil, el proceso que vivió Barbie y el proceso que vivió Ken, cada quien lo tiene que pasar. Es decir, nadie la va a librar por nosotros. Ese proceso nadie lo hará por anticipado. Y no habrá una receta, sino que cada quien en su contexto, en su historia, en su modo de habitar la vida, y como se nos ha ido enseñando a habitar la vida, tenemos que transitar esa descreación. Y ese proceso personal, que yo no diría individual, ahí distinguiría entre proceso individual y proceso personal, naturalmente estará conectado con un proceso comunitario. O sea, no como algo aislado, sino que siempre está vinculado a un contexto social. Entonces, por ahí. Adelante. Una pregunta. Ahorita que comentabas que en todo esto de la descreación es un proceso por el cual las personas pues ya están como familiarizándose para poder recorrerlo, en este caso Barbie, ¿cómo consideras tú que la sociedad puede apelar a un cambio de justicia en este sentido? Porque, por ejemplo, esta película, e incluso creo que un episodio de Los Simpson, donde se hacía la misma sátira de que Lisa encontraba una Malibu Stacy que pues hacía por cosas sexistas y demás, hace lo mismo. Van encontrando a la creadora se da cuenta de que pues tergiversaron el mensaje de la muñeca y tratan de buscar romper con ese modelo otra vez. Y tanto en la película de Barbie como en el episodio de Lisa utilizan mucho el recurso de la sátira, de la exageración, para dar a entender un punto que sí existe, pero que la gente no ve. Entonces, ¿cuál sería una forma de apelar a este cambio de justicia social con este concepto de la descreación? Sí, yo creo que
O sea, Barbie está dando un camino, o sea, está visibilizando un tema epocal, necesario y pertinente, que hay una alta sensibilidad por el tema, ¿no? Entonces, colocan dentro de la agenda pública, del escenario, un tema que hace vibrar a mucha gente, ¿no? Mucha gente vibramos y hay conexión e identificación con lo que se vive ahí. Yo creo que a mí se me hizo interesante esto de ir hacia las víctimas. O sea, me parece que el camino de la justicia social emerge del contacto directo con las víctimas de la historia. En este caso está hablando de víctimas muy concretos. Habrá otros grupos, ¿no? Diferentes grupos que desde ir a ese acercamiento y después cómo crear algún lenguaje comunicativo que pueda visibilizar ese sitio de opresión, ese sitio de dolor, porque es un sitio de dolor. Y por eso Simone Weil era, hay que ir ahí, hay que ir a la fábrica, entremos a la fábrica. Y ella empezó a trabajar como obrera y dijo, trabajando ahí puedo contactar, ¿no? No es la narración, no es el medio. El riesgo ahorita es el medio, porque tenemos la pantalla como mediadora. Y entonces el relato creado por la pantalla pues puede tener ciertos intereses e intenciones. Sin embargo, el encuentro directo con la persona que ha sido lastimada, esa mediación directa de rostro a rostro, Simone Weil dice, no hay que saltarla. No podemos saltarla. Si nos saltamos directo a la pantalla, o a la escritura, o al paper, o cualquier otro medio, es posible que entremos en las mareas de los intereses que están en los medios, ¿no? Entonces, eso es importante. Ay, se lo pueden pasar, por favor. Bueno, yo no he visto al 100% la película, pero pues sobre todo este asunto de la igualdad de género siempre he tenido pues una duda respecto a muchos conflictos que he visto precisamente por estos temas. He sido testigo de parte de ambos bandos y en la película, como no la vi, no estoy seguro si equivale a la igualdad de género, si los hombres sean los malos, no estoy seguro, no, porque no la he visto, pero está ese dilema de que muchas veces en los últimos movimientos feministas, tanto los hombres ven a las mujeres como sus enemigas, como las mujeres ven a los hombres como enemigos. Entonces, ¿hay alguna manera en la que pues ambos géneros realmente puedan llegar a un equilibrio uno con otro? Es decir, que no haya ni machismo ni feminismo, sino que sean los dos una verdadera igualdad. Gracias. A ver, otra. Ah, ok. Sí, pues yo creo que la vía que ha abierto el feminismo contemporáneo es una vía que está en esta búsqueda de la justicia, ¿no? O sea, hay una injusticia histórica, acumulada históricamente, estructuralmente, encarnada en nuestras relaciones sociales, que es necesaria atender, ¿no? Atender entre todos y todas, ¿no? De rehacerla, reinventarla, ¿no? Porque esa injusticia presente, pues como presenta la película, ha generado situaciones de opresión y de dolor que lastiman a gente concreta. Y en ese sentido, caminar hacia la justicia es un camino complejo, que la tendremos que librar entre hombres y mujeres, ¿no? Que nos toca entrarle. Claro que es bueno que cada grupo empiece a encontrar sus vehículos de comunicación y de organización, que yo creo que es lo que ha ido emergiendo, diferentes grupos que están visibilizando el tema de la injusticia entre las relaciones entre hombres y mujeres y más géneros que hay en medio, sobre cómo podemos crear este mundo que se está recreando, un mundo más incluyente, ¿no? Que pueda destrabar la injusticia histórica existente, que es una injusticia que hiere. O sea, la injusticia no es injusticia en sí, es una injusticia que tiene víctimas.
Y entonces por eso a mí lo importante de la historia es ir a la víctima, porque en la víctima no se va a colar la ideología. En la víctima lo que se está hablando es la historia de dolor. Y entonces ir directamente ahí y desde ahí construir. Ya en el camino nos podremos ir como agrupando, reagrupando, pero cuando estás directo con la víctima, no hay modo. También para completar un poco, este es un tema histórico, o sea, el machismo es una cuestión de dominio y tiene que ver una cuestión histórica de imposición del poder. El dominio se entiende cuando se impone la fuerza sobre otra persona, ¿sí? Y así ha sido históricamente, o sea, ha habido un dominio. De hecho, el patriarcado se entiende desde los patricios, desde Grecia antigua, vaya, donde hay un grupo que domina a una minoría que no necesariamente es numérica, sino que impone la voluntad sobre un grupo. Y esto ha sido histórico. Entonces, los discursos que podían ser sarcasmos, como por ejemplo todos estos comerciales de los años 60 de cómo ser buena mujer, no causaban risa como ahora causa risa, por ejemplo, la película Barbie, porque era un discurso normal y que era lo debido y lo cotidiano. Frente a estos movimientos de dominio histórico es donde surge el feminismo. Entonces, el feminismo no surge bajo esta naturaleza de dominio, sino como reivindicación. Es lo distinto, por eso dicen que el machismo y el feminismo son como estas fuerzas de lucha entre el yin y el yang. No, más bien uno es de dominio, que es el patriarcado, porque históricamente así lo ha sido, y el feminismo es un movimiento que reivindica los derechos de las mujeres, que históricamente no han sido iguales, ¿no? O sea, el voto de la mujer tiene desde el año 55-56, ¿no? O sea, muy poco. En la actualidad las mujeres empresarias es una minoría. El trabajo en casa sigue siendo dominado por las mujeres, ¿no? Y más que dominado, impuesto por las mujeres. Entonces, esto de llegaremos en un lugar donde vivamos en una utopía, en una igualdad. Ahorita estamos pensando en una lucha, un enfrentamiento por nuestros derechos, en tanto que buscamos el respeto de nuestra naturaleza humana, ¿no? Que históricamente se ha habido disminuido, ¿no? Hay comunidades, tribus africanas, cuando una mujer está en menstruación, la sacan de la casa como impura, ¿no? O sea, cosas como muy naturales que nos han obligado a decir, oigan, yo tengo los mismos derechos que tú, a gobernar, a votar, a trabajar. Entonces, nada más es distinto. Uno es un movimiento de reivindicación y otro es una tradición histórica de dominio. La mujer como tal incluso ha ayudado a construir nuevas masculinidades, porque libera al hombre también de esa necesidad patriarcal de dominio, ¿no? Entonces, la idea de la mujer es crear, me parece, una comunidad donde pueda desarrollarse, ¿no? No una cuestión donde se vaya a dominar y que yo llegue a la casa y que mi marido me quite los zapatos y me sirva la comida caliente, sino donde pueda desarrollarme como persona. Entonces, ese es el objetivo. Por eso se lucha, hay espacios que ya se han ganado. Aquí acaba de haber un curso sobre nuevas masculinidades, que también es una liberación frente al dominio patriarcal. O sea, el machismo domina tanto a las mujeres como a otros hombres, ¿no? Entonces es nada más distinguir esa cuestión. Acá el instrumento que se utiliza del sarcasmo, que es poner en evidencia cosas que parecería que son como normales, ¿no? Por ejemplo, lo de cuando están en una reunión en Mattel que son puros hombres, vemos que hay coloquios sobre pensamiento feminista de puros hombres, ¿no? Entonces, justo es como poner en evidencia esas circunstancias que fuera del chiste no causaban risa porque es lo normal, ¿no? O sea, acá es poner en sarcasmo esos discursos que son naturales. Nada más era como para comentar eso. Muchas gracias. Pues buenas tardes, tengo una pregunta y un comentario. Voy a hacer primero el comentario. Quisiera saber, bueno, en relación a lo que comentaba sobre la memoria, en este momento, esta secuencia donde van recordando, ¿no? Como la estrategia para que para que ya no estén siendo sometidas por Ken y todos los demás, es que les van diciendo ciertas cosas, y decías que tenía que ver con la memoria. Yo creo que es posible que más que una cuestión de memoria sea una cuestión de conciencia, ¿no? Porque me parece que no necesariamente es algo ubicado en un momento anterior, sino que obedece a distintos enunciados que tienen que ver con la posición en la que se ubican ahora estas Barbies o estas muñecas,
y en este mundo de Ken, ¿no? Pero bueno, quisiera, bueno, como plantear esta otra perspectiva. Y la pregunta que tengo es sobre otras dos personajes que aparecen en la película, que son la hija y la madre, no me acuerdo cómo se llaman, pero como del mundo real, ¿no? Porque me parece que sí son un elemento pues muy interesante que incorporan en el guión, y quisiera saber desde esta lectura o esta interpretación que haces, recuperando a Simone Weil, ¿qué piensas de estas dos mujeres? Muchas gracias. Gracias. Sí, este asunto de la conciencia es muy interesante porque sí hay como varias escuelas de pensamiento, sobre todo la escuela de Frankfurt, aquí tengo un especialista, que apelan sobre todo al tema del despertar de la conciencia como un asunto de tradición marxista inclusive, ¿no? La conciencia como un vehículo que nos hará iluminar como oscuridades que no han sido vistas, y entonces la conciencia nos iluminan y hay un despertar en esa concientización, ¿no? Digámoslo así. En Simone Weil está presente la conciencia, pero ella intenta ir al tema de la voluntad y del deseo. Es más como de carácter afectivo. O sea, es decir, cómo la conciencia está en un plano y cómo se baja al plano afectivo, pulsional, digamos más en términos freudianos, porque desde ahí opera el movimiento de la vida. Digamos, la conciencia tiene una cierta capacidad de visibilizar la oscuridad, la propia oscuridad inclusive, pero ir hacia el afecto, digamos, implica otro nivel de movilización de la energía, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí, la conciencia es como un camino. Sin embargo, en Simone Weil no es la finalidad, ¿no? Tal vez en el movimiento marxista sí estará la conciencia como aquello que nos haga despertar de este letargo, digamos, de adormecimiento, muy del proyecto de la Ilustración. La Ilustración veía la conciencia como el foco último. En Simone Weil está saliendo del proyecto de la Ilustración y dice, no es la conciencia, hay que ir al afecto, hay que ir al deseo, a la entraña, porque ahí es donde se moviliza casi todo, ¿no? Es un diálogo entre conciencia y deseo, ¿no? O sea, sería complicado, pero bueno, eso es uno de los rasgos que quisiera señalar. Y de estos dos personajes que comentan, yo creo que son muy buenos, y coincido contigo, esta madre e hija retratan muy bien, y digo, ya no las puse por cuestiones de tiempo, pero creo que esa es la relación central de Barbie y esta madre que era la que jugaba con Barbie, y entonces es la que le permite la liberación, ¿no? Porque es volver a esa relación, y es curioso que la relación entre madre e hija parecía que estaba como muy dañada, ¿no? En la película estaba como muy afectada, muy distante, pero en un tiempo hay un camino de complicidad donde se van ayudando mutuamente y al final se recuperan, y la liberación de Barbie parece que las une, ¿no? Al final, que la llevan en el coche a la ginecóloga. O sea, digamos, es una relación importante, y parece que se alcanza a recuperar la relación madre-hija con la liberación de Barbie. Entonces sí, es central. O sea, hay muchos símbolos en esa relación madre-hija que es vital, ¿no? En la constitución de mujer, y pues bueno, solo quisiera comentar eso. No sé si alguien más quiera comentar algo. Gracias. Pues yo nada más para sumar un poco a la reflexión sobre esta parte de recuperar la conciencia y la memoria y demás. A mí creo que yo les decía, cuando yo vi la película, creo que esa semana platiqué con Gerardo, y yo le decía, es que cada evento que sucede en la película da para hacer un ensayo. Entonces, a mí me impactó. Yo tampoco no esperaba mucho, ni tampoco era mi intención verla, pero bueno, ahí la fui a ver, y sí creo que da para hacer muchas reflexiones. Y a mí algo que me llamaba la atención, por ejemplo, en esta cuestión de la conciencia y el conocimiento, hay una frase que dice Ken cuando está llorando con Barbie, y que ella le está diciendo, busca ser sin mí, toda esta parte que platicabas.
hay una frase que le dice, bueno, es que en realidad a mí esto del patriarcado me dejó de interesar cuando me di cuenta que no tenía nada que ver con caballos, ¿no? Entonces, primero, pues sí, esta parte como de la conciencia, como de, creo que de pronto estamos como en un momento de, no sé si aletargamiento o como si estuviéramos dormidos o dormidas a la comprensión de ciertas cosas o siquiera a la reflexión o al cuestionamiento de ciertas cosas que suceden, que también de pronto son lo que nos llevan a reducir mucho como estos fenómenos. Y como comentabas, el acercarnos a las realidades desde quienes están viviendo la condición de desigualdad, creo que también nos invita a este despertar de la conciencia y de un montón de cosas, la empatía, pues el propio cuestionamiento de los privilegios y un montón de cosas más. Y eso también, me parece que en toda la película, al menos una cosa que a mí me llamó mucho la atención en las reacciones, fue la gran ofensa que para muchas personas ha sido el rol en el que colocan a los varones, el grado de ridiculización en el que ahorita le comentaba a Héctor, en esta relación de la mamá y la hija, ahí hay un papá, y la propia forma en la que más o menos colocan al papá es una forma un poco hasta ridícula, y también como toda la situación de los Kens, con excepción del, el de Alan, que es como el aliado, o sea, todo eso es como súper interesante reflexionar, pero a mí me llama mucho la atención en este despertar de conciencia, cómo no ha existido en la historia una ofensa colectiva por la forma en la que las mujeres somos ridiculizadas, ¿no? Entonces, no es como, me parece muy feo como reducirlo al tema de, pues que vean un poco como lo que nosotras experimentamos, pero al mismo tiempo sí, o sea, es como decir, en el cine, en la comedia, en las series, es muy, muy frecuente que la base de lo que causa gracia es la ridiculización de la mujer. Hoy muchos personajes que están en redes sociales teniendo miles de followers basan su comedia a partir de la ridiculización de las mujeres, y cómo eso en esta normalización de ciertas formas de violencia no genera una ofensa colectiva, muchas veces incluso ni siquiera de nosotras, ¿no? Entonces creo que en ese despertar de conciencia, creo que son dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, como que conocía pero no conocía el patriarcado, se lleva sus libros, o sea, va a la biblioteca, encuentra los libros sobre el patriarcado, se lleva sus libros a Barbieland, impone, pero al final me dejó de interesar cuando vi que en realidad no era sobre caballos, o sea, eso es como bien interesante. Entonces creo que también aporta esto, ¿no? Sí, yo nomás decir que, o sea, me parece, o sea, un producto cultural muy interesante, Barbie, que está poniendo de relieve esto que dices, está evidenciando, ¿no?, lo que ha ido saliendo por ahí. Me parece que es un tema que hay que seguirle, ¿no? Hay que seguirle explorando, poniendo sobre la mesa elementos que nos ayuden a construir un mundo más justo, ¿no? En ese sentido histórico, concreto, material, práctico. Atraviesa todas nuestras prácticas porque estamos conviviendo todo el tiempo. Entonces, como que yo creo que nos abre posibilidades de seguirle, de ver cómo se siguen abriendo foros, escenarios, hay muchos colectivos. O sea, el movimiento feminista ha ido aportando muchísimas luces a este camino que es largo, ¿no? O sea, nos tomará tiempo, ¿sí? O sea, nos va a llevar un buen rato, pero pues necesitamos irle entrando de diferentes trincheras, ¿no? También eso, como de cada quien ir ubicando su sitio, cuál va a ser nuestro sitio desde ir abriendo esto para una rehabilitación, ¿no? O sea, es como un camino de rehabilitación. Entonces, pues, bueno. Sí, Gaby, justo esto que comentabas era lo que yo pensaba, o sea, cómo parece ofensivo esto, pero que con nosotros ha sido una cuestión milenaria.
¿no? O sea, yo lo pienso como estos comerciales de los años 50, ¿no? De cómo mantener a tu marido feliz y tómate esto para que no seas flaca, y que si lo ponemos ahorita nos parecería como grotesco, pero en su momento era natural y era ridiculizar el rol de la mujer, ¿no? Y cuando se vierten los puestos es cuando nos volvemos quien domina, entonces ya no gusta porque el discurso se ha sustentado por miles de años, ¿no? Entonces poner en crisis a partir de estos símbolos nos ayuda a poner en perspectiva algo que no se había puesto en perspectiva, ¿no? Y por eso me parece que es el disgusto de tantas personas, ¿no? Porque se cambia un discurso que históricamente se había aceptado como el correcto, ¿sí? Entonces, creo que ya no hay otras preguntas. Entonces, allá en Facebook, en línea. Entonces, nada más antes de terminar el comercial, recuerden que estos diálogos de filosofía se llevan cada mes. El siguiente va a ser muy interesante, el tema es Capitalismo Gore, con su autora, Sayak Valencia, va a estar aquí presencialmente para que pasen la voz y que valga la pena, ¿no? El diálogo con mujeres como ella, ¿no? Es el segundo martes de octubre, cada mes, segundo martes de cada mes. Sí, para que nos veamos aquí nuevamente. Entonces, para terminar, agradecer a Mario. La Universidad Iberoamericana León otorga la presente constancia al maestro Mario Alejandro Montemayor por su valiosa participación en los diálogos de filosofía con el tema Barbie, análisis desde el pensamiento de Simone Weil. Gracias, Mario.